iniciar la grabación de esta sesión de capacitación para nuestros docentes del Diplomado de Fisiología del Ejercicio. Así se llama, ¿cierto? Si me corrigen. Fisiología del Ejercicio. Sí, estás, sí. Eso, muy bien, muchas gracias. Así que estamos con la maestra Ivonne, maestro Juan Carlos, a quien agradecemos la participación también hoy en esta sesión. Y contarles que vamos, bueno, mi nombre primero que todo es Marcela Cabezas, soy coordinadora de la Dirección de Educación Virtual, que es la dirección que pertenece a Vicerrectoría Académica y que acompaña a nuestros docentes, nuestros maestros y maestras en la creación de los cursos de estos diplomados, ¿cierto? En el acompañamiento, en la habilitación en el campus y también respecto de todo lo que necesiten para poder llevar a cabo en una mejor calidad y teniendo una muy buena experiencia con el campus virtual. Entonces, esta tarde lo que quiero invitarles a revisar principalmente tiene que ver con reconocer el campus virtual, frente a lo cual yo quisiera saber desde ustedes quiénes conocen o han usado el campus virtual de Universidad Mayor hasta ahora. ¿Quién de ustedes dos? Ahí acabo de compartirles una encuesta, ¿ok? Ambos conocen el campus virtual, perfecto, de Universidad Mayor. Falta una respuesta que es la mía, ¿cierto? Y quiero de nuevo volver a consultar eh, ¿quién de ustedes ha usado la nueva versión? Más que nueva, la actualización de la versión de Blackboard, que es la versión Ultra. ¿La conocen? ¿La han visto? Yo la he utilizado, pero la utilizo en otra institución. La versión Ya Ultra. como 2 años. Ultra. Son como 2 años que lo ocupo. Perfecto, la versión Ultra. ¿Y maestra Ivonne? Sí, sí, claro. Perfecto. En la versión Ultra, hasta el año pasado nosotros estábamos utilizando la versión original, ¿ya? Y a partir de este año todos nuestros cursos de pregrado y posgrado se fueron, ¿no es cierto?, a esta actualización en la versión ultra. Por lo tanto, nuestras herramientas siguen siendo las mismas, pero están, ¿no es cierto?, distribuidas en un espacio diferente, que es lo que quiero mostrarles hoy. Entonces, más allá de eso, como ya sé que ustedes ya conocen y reconocen el campus, vamos a ver muy rápidamente el acceso al campus virtual y reconocer las herramientas que tiene nuestro campus virtual, principalmente categorizadas, ¿no es cierto?, en lo que llamamos las herramientas de comunicación, de gestión y de evaluación. Todas estas categorías tienen una razón de ser en la medida que estamos impartiendo una clase online y que se relacionan principalmente con lo que llamamos la presencia docente virtual, donde las herramientas de comunicación tributan principalmente a lo que llamamos la presencia social. Y la presencia social no es más que estar, ¿no es cierto?, en función o estar presentes para nuestros estudiantes en función de la comunicación, ya sea por avisos, por retroalimentación, por recordatorios, entre otras cosas. Por su parte, la herramienta de gestión tributa a lo que llamamos la presencia didáctica del docente, que tiene que ver con cómo organizo mi asignatura, cómo pienso mi curso, ¿no es cierto?, en términos de si lo voy a hacer más colaborativo, más individual, voy a utilizar las rúbricas, voy a hacer un trabajo en foros, entre otras cosas. Y finalmente tenemos la presencia, las herramientas de evaluación que tributan a lo que llamamos la presencia cognitiva del docente a través de la retroalimentación y a través de el feedback que podemos darle a nuestros estudiantes. Entonces, desde acá se distribuyen todas nuestras herramientas y nos permiten actuar con los estudiantes. Un momento. Que aquí empieza después mi... Bien. Hasta aquí, ¿alguna consulta? ¿Han utilizado todas estas herramientas? ¿Hay algunas que no conocen, por ejemplo?
Sí, las conozco, todo ok. Perfecto, maestra Ivonne, muchas gracias. Maestro Juan Carlos, ¿todo bien? Sí, sí, reconozco lo que comentan, Marcelo. Súper. Ok. Entonces, cuando nosotros hacemos este aviso, ¿no es cierto? O esta modificación de la plataforma, no cambian para nada las herramientas. Siguen siendo exactamente las mismas. Y dentro de lo que llamamos herramienta de comunicación, nuestro campus cuenta o nuestras aulas con 3 herramientas para comunicarnos con los alumnos. El anuncio, que como bien muestra el icono, ¿no es cierto? Es un megáfono donde le avisamos a los estudiantes algo masivo, algo que a ellos les va a, a ser importante desde el punto de vista que no podemos hacer anuncios, ¿no es cierto?, para algunos estudiantes en particular, ni para grupo, siempre es para el curso completo. Y solo el docente puede enviar los anuncios, no los estudiantes. El mensaje, por su parte, es un correo. Y este correo funciona, ¿no es cierto?, tanto de forma masiva como específica. Y también entre los estudiantes pueden escribirse. Y el foro tributa también como una herramienta de evaluación. Y en este caso, como herramienta de comunicación, el foro de bienvenida o el foro de apoyo o de consulta académica es el que tributa, ¿no es cierto?, o pertenece a las herramientas de comunicación. Por otro lado, las herramientas de gestión tienen que ver principalmente con el libro de calificaciones, con el contenido de la asignatura donde vamos a poder hacer ejercicios o evaluaciones del tipo grupal, ¿no es cierto? Vamos a poder utilizar rúbricas, vamos a poder usar Safe Assign, entre otras herramientas. Y finalmente tenemos las herramientas de evaluación, donde vamos a encontrar actividades que son principalmente las tareas que le pedimos a los estudiantes que suban una actividad y las vamos a poder evaluar con una rúbrica y también van a poder ser revisadas con Safe Assign, que es el software que pertenece a Blackboard, ¿cierto? Y que revisa las coincidencias o es un antiplagio. También tenemos los cuestionarios o pruebas, ¿no es cierto?, que aparecen como exámenes en Blackboard y que se refiere a las evaluaciones con alternativas, con verdadero y falso, que son automatizadas en la corrección. Como también los foros, que aquí tributan, ¿cierto?, como una herramienta de evaluación para trabajos sumativos, tanto como formativos, y en la evaluación principalmente colaborativa. Para ingresar a nuestro campus virtual, ya sabemos que podemos utilizar, ¿no es cierto?, la página www.mayor.cl. Y desde esta página, ¿verdad?, desde esta web, vamos a acceder a la página de la universidad y vamos a acceder de la parte superior derecha a los portales, ¿ya? Pero también es cierto que hay otro tips para ingresar, que es accediendo a través de esta URL, campusvirtual.mayor.cl. Desde aquí nos va a llevar inmediatamente a la página de autenticación de Microsoft, donde vamos a poder incluso seleccionarla en los marcadores de acceso rápido. Nos va a pedir nuestro usuario, que generalmente es nuestro nombre, punto apellido, @mayor.cl, y luego nos va a pedir nuestra clave. Al hacer clic en iniciar sesión, ya vamos a poder ingresar a nuestro campus virtual. Y en este campus virtual seguimos viendo, para ustedes que ya conocen el campus, ¿verdad?, nuestro menú al costado izquierdo y el espacio de contenidos en la parte central. Si se fijan, ya empieza desde acá a tener una nueva interfaz. No se han modificado los objetivos o las funcionalidades de los enlaces, pero sí la distribución. ¿Qué nos vamos a encontrar en el espacio docente? Recursos de apoyo. Primero que todo, aquí nosotros vamos a encontrar tutoriales, webinars, infografías y también algunos. Muy buenas tardes, maestro Paulo. Y también, ¿no es cierto?, algunas otras herramientas que puedan ser de utilidad para llevar a cabo de mejor forma nuestra asignatura. Tenemos también desde la página de inicio al campus el acceso a la sala de consultas que está disponible para nuestros docentes de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde todos los días.
igual como estamos ahora en comunicación, de lunes a viernes de 5 a 6, ustedes pueden ingresar a este link, a este enlace, y nuestros colegas de TI van a estar a vuestra disposición para responder toda consulta, duda, comentario, revisión de algún tipo de herramienta, etcétera. ¿Ya? Y esto es importante, ¿por qué? Porque ustedes van a poder compartir pantalla y resolver en línea todas las consultas que tengan. Este es nuestro soporte interno, pero también contamos con un soporte externo que lo entrega Blackboard, y este soporte funciona, por cierto, 24/7, ¿sí? 24/7, y ustedes pueden acceder a él a través de un ticket, vía correo, a través de chat y también a través de una llamada telefónica gratuita. Vamos a encontrar también en este espacio la netiqueta para nuestro campus y el acceso directo al sistema de biblioteca. Nuestros estudiantes ven algo muy similar, solo que claramente recursos para nuestros estudiantes. Tienen también una sala de consultas y también aparece, ¿no es cierto?, el soporte del campus y el código de conducta en campus virtual. En el menú del lado izquierdo nos vamos a encontrar con el acceso a la página que nos muestra, ¿no es cierto?, la interfaz central, el perfil, que ya ustedes saben que lo importante es que podamos subir una fotografía y generar las notificaciones, el flujo de actividades que nos muestra, ¿no es cierto?, lo último que ha ido ocurriendo en nuestra campus conforme a nuestro usuario, y luego tenemos el acceso a los cursos, que haciendo clic en el acceso a los cursos vamos a poder visualizar la asignatura con la que estamos trabajando. Cuando nosotros trabajábamos en versión original, todos nuestros cursos, cuando teníamos la vista vertical, ¿cierto?, se veían con una franja de color gris. Al estar cargados en ultra, estos van a estar marcados, por cierto, con un color X, ¿no es cierto?, que no podemos seleccionar, es un color al azar. Y junto a nuestros cursos podemos hacer clic en nuestra estrellita para que estos queden en la vista más rápida del listado. Pero sin querer seguir haciendo esta presentación en Power, quiero invitarlos a verlo directamente en el campus virtual, para lo cual voy a compartir mi pantalla y junto con eso vamos a ir revisando toda la información que hemos preparado para ustedes, ¿no es cierto?, en torno a lo que es preciso que manejen respecto del campus virtual. Nos acompaña hoy también Luis Castro. Luis, ¿estás por ahí? Probablemente ustedes ya lo conocen. Hola. Hola Luis, ¿cómo estás? Bienvenido, gracias por acompañarnos hoy. Y bueno, Luis va a estar también escuchando con nosotros, pero quiero yo también solicitarle a mi colega que cualquier consulta, duda o comentario que puedan tener nuestros maestros en torno a los propios cursos del diplomado, si nos pudieses colaborar también en el chat, o que tengan que ver con preguntas más específicas. Eso. ¿Sí? Muchas gracias. También. Bien. Díganos. Está Ivonne también. También está. Ah, Ivonne. Es que no me había puesto. Yo le hablaba Ivonne, maestra Ivonne. Yo pensé que era la. Sí, la hola. Ivonne. Ivonne. Bueno, muchas gracias, colega. Entonces está el maestro Juan Carlos y está el maestro Paulo. ¿Ahora sí? Ahora sí. Sí. Ahora sí. Gracias por el detalle. Entonces voy a dejar a Ivonne como moderadora también y a Luis ahí como moderador para que cualquier cosa también puedan apoyarme. Maestro Juan Carlos, ¿todo bien hasta aquí? Maestro Paulo. Sí, por mi parte todo bien. Perfecto. Todo Vamos bien. entonces perfecto, maestro Paulo, muchas gracias. Siéntanse con plena libertad de hacer las consultas en el momento en que aparezcan, ¿sí? Para no dejarlo todo al final. Voy entonces a compartir pantalla. Denme un segundo que comparto mi pantalla. Voy a ir a compartir mi pantalla completa.
Doy clic a compartir, a ver si me confirman que pueden ver la pantalla. Se ve perfecto. Súper. Entonces, lo que estamos viendo acá es el aula virtual, pero no quiero entrar al aula virtual sin antes mostrarle, ¿no es cierto?, lo que estamos revisando o lo que yo les mostraba hace un rato sobre la vista del docente. Recuerden que desde el perfil lo más importante que ustedes puedan subir su fotografía para que dentro de toda plataforma es importante, expectativa versus realidad, es importante, ¿no es cierto?, que tengamos una identidad digital. Y esta fotografía simplemente se sube desde este lapicito, se abre una ventana y simplemente cargamos la imagen. No hay que guardar, no hay que hacer clic en seleccionar, etcétera, simplemente arrastramos y cargamos. Y lo otro es los ajustes de nuestras notificaciones. ¿Sí? Entonces, acá podemos seleccionar qué queremos que nos llegue al correo y desde aquí, entonces, vamos a poder enviar un aviso para que todo lo que vaya ocurriendo al interior del campus se visualice también en nuestro correo. Cuando nosotros accedemos a nuestros cursos, ¿sí?, vamos a poder revisar una vista, que a mí en lo particular la prefiero, ¿no es cierto?, pero eso tiene que ver con cada uno de nuestros gustos, y podemos tener una vista en vertical o incluso en una vista en cards o en tarjetas, en cajitas, ¿ya?, que se visualizan con imágenes. Acá no hay, salvo alguna evaluación o algún dato, ¿no es cierto?, que tenga que ver con el año, porque siempre va a aparecer un número en la parte superior, que es el ID, es como el root, ¿ya?, del curso. ¿Por qué es importante? Porque cuando nosotros necesitamos pedir algún soporte de nuestra asignatura, nosotros vamos a pedirla más que con el nombre de la asignatura o el código, siempre con este ID, ¿ya?, que son 8 dígitos. ¿Ok? Y cuando tenemos el ID, también vamos a ver el año en que se está cursando la asignatura, el nombre de la asignatura y el código. Un código, por cierto, que es siempre el mismo, independiente del año, y ese código nos permite identificarlo también por sección, además del nombre de la asignatura. Como les decía, en la vista vertical vamos a poder identificar aquellos cursos que están en versión original, es decir, anterior al año que estamos cursando, y las vistas que están en versión ultra, ¿ya? Para efectos de revisar nuestra aula de práctica, ¿no es cierto?, vamos a utilizar un aula X para poder trabajar con el aula, pero quiero mostrarles antes cómo está organizada nuestra asignatura. Nuevamente en la parte superior vuelve a aparecer el ID, el año que se cursa, el nombre de la asignatura y el código. Luego vamos a encontrar nuestra barra de navegación, ¿no es cierto?, desde donde vamos a poder acceder al contenido, que nos muestra acá el curso con los profesores que están a cargo. En este caso solo está la maestra Joana, pero me he cargado para poder mostrarles el curso a ustedes. Y nos muestra también el contenido del curso, más un espacio de detalles y acciones, donde, por ejemplo, en este caso, la maestra Joana debe estar en clase porque está, ¿no es cierto?, este icono en color lila. Que esté en color lila significa que se está usando la sala de clase. De hecho, yo los invité a mi sala de capacitación de pregrado y también mi sala de clase está en lila, ¿se fijan? Significa que yo estoy usando la sala online. Así que qué bueno que está en clase porque así se los puedo mostrar. Y dentro de esta barra de navegación también nos vamos a encontrar con el calendario, nos vamos a encontrar con dos de las herramientas de comunicación que corresponde a anuncios y corresponde a mensajes. Desde acá vamos a poder emitir toda la información que necesitamos, ¿no es cierto?, entregarle a nuestros estudiantes. También desde acá vamos a poder acceder rápidamente a los debates o a los foros,
¿ya? Y digo rápidamente porque desde aquí accedemos a todos los foros que estén cargados en el curso. Sin embargo, el foro de comunicación, que es el foro de consulta o el foro de bienvenida, también lo podemos observar desde el espacio de información de la asignatura o de las unidades. Vamos a encontrar también el libro de calificaciones, súper importante para que llevemos el registro de las evaluaciones, calificaciones y retroalimentación con nuestros estudiantes, y un espacio para llevar las estadísticas principalmente de las evaluaciones, ¿no es cierto?, y a las actividades que hay respecto del curso. Por lo que visualizo, a ustedes se les entrega un curso con la información, ¿no es cierto?, ya cargada desde una plantilla, y por lo tanto corresponde que ustedes revisen la información ahí cargada o ahí contenida para poder, en el fondo, dejarla visible para los estudiantes. ¿Y cómo también puedo visualizar que algo está visible para el estudiante? Desde este icono que parece un ojo, nos muestra la vista previa del estudiante. Si ustedes se fijan, aquí aparecen una serie de actividades o de contenidos, módulos de aprendizaje, ¿verdad? Que de momento, si yo como profesor, en vez de tenerlo visible, lo oculto, el estudiante va a dejar de visualizarlo, ¿ya? Voy a usar esta visualización solo para que ustedes reconozcan de qué manera está organizado su curso. Sin embargo, en nuestra aula de práctica vamos a ver todos estos pasos, ¿ya? También desde los anuncios, recuerden, el anuncio es un megáfono, está asociado al megáfono, es una información masiva. Recordar una clase, avisar el cambio de una fecha, señalar que subimos una lectura, entre otras cosas. Y la mensajería es como un correo interno del curso, que nos va dejando registro, ¿no es cierto?, de la comunicación con nuestros estudiantes. Luego, en detalles y acciones, nos vamos a encontrar con el listado de nuestros estudiantes. Al hacer clic en el listado, se va a desplegar, ya sea en estas tarjetas o cajitas, ¿no es cierto?, todos quienes están cargados en nuestro curso, ya sea que lo vean en tarjetas o que lo vean, ¿no es cierto?, en forma vertical, es exactamente la misma información. ¿Y qué es lo que vamos a poder hacer desde aquí? Principalmente desde este espacio nosotros podemos, acá con un estudiante, darle algunas excepciones. ¿Qué significa una excepción? Por ejemplo, si tenemos una evaluación en línea con ellos y Damie en este caso tiene una necesidad de más tiempo, por ejemplo, o más tiempo de una evaluación cronometrada o más tiempo en fecha, podemos generarle excepciones a un estudiante en particular, ¿ya? Es lo que podemos hacer desde esta vista. Luego, tenemos la descripción del curso. Mil disculpas, pero si me voy hacia atrás les muestro una pantalla que no es, no sé qué es peor. Y tenemos también el espacio para generar los grupos. Si nosotros estamos pensando realizar actividades colaborativas en nuestra asignatura, vamos a tener que crear grupos en el curso. Y para esa creación, simplemente vamos a ingresar, ¿no es cierto?, al grupo del curso y en este signo más vamos a poder crear grupos nuevos. ¿Qué significa la creación? Siempre cuando nosotros vayamos a crear cualquier tipo de herramienta o de actividad al interior de nuestro curso, va a aparecer oculto para los estudiantes. ¿Y por qué lo menciono? Porque podemos generar grupos de tipo personalizado, es decir, vamos nosotros poniendo a cada estudiante en un grupo, podemos asignar aleatoriamente a los estudiantes un grupo o que ellos se inscriban por cuenta propia, que en este caso no lo puedo activar, principalmente porque está oculto, pero si yo lo dejara visible, por ejemplo, ya me da la opción de crear inscripción por cuenta propia. Por temas de tiempo, no alcanzamos a ver todos estos temas o estos espacios en particular, pero sí me interesa que ustedes sepan dónde está ubicada la generación de grupos
cómo y qué tipo de grupos puedo encontrar, porque, y ahí, si Luis o Ivo me ayudan, en los tutoriales, el link que nos pueden presentar o nos pueden compartir ellos en el chat, ustedes van a encontrar una serie de tutoriales cortísimos, de no más de 3-4 minutos, en los que se muestra el paso a paso para creación de grupos, para generar, ¿no es cierto?, o enviar anuncios, para enviar mensajes. Muchas gracias, Luis. Que ustedes pueden ir revisando. ¿Por qué? Porque me interesa concentrarme principalmente en lo que es la retroalimentación y en la sala de clases online, ¿sí? A menos que ustedes tengan alguna consulta mucho más específica, ¿ya? Otro tema es el seguimiento al progreso. Fijarse, queridos maestros, que esto tiene que estar o decir desactivado, que significa en el fondo que lo hemos activado, ¿ya? ¿Y qué nos va a permitir decir o mostrar que está activado el seguimiento de progreso? Que si nosotros, por ejemplo, si entramos a la vista del estudiante, vamos a poder visualizar, ¿no es cierto?, cómo el estudiante ve nuestro curso, que si se fijan es bastante distinto a cómo lo vemos nosotros, ven menos información, sobre todo en detalles y acciones, y además les aparece ese globito junto a los módulos de aprendizaje. Entonces, por ejemplo, yo si hago clic en orientaciones iniciales, ¿no es cierto?, y lo visualizo, al cerrarlo, inmediatamente este va a quedar marcado como completado. El estudiante va a poder hacer un clic, ¿no es cierto?, en ese espacio y decir, ok, ya lo revisé. ¿Ya? No puedo llegar y marcar como estudiante en los globitos o en esos marcadores, a no ser que lo haya revisado. ¿Se fijan? Y solo ahí recién puedo marcar. ¿Por qué me detengo en este espacio? Voy a guardar a mi estudiante en este curso. Porque de momento que yo ingreso a la información general del programa, voy a poder visualizar desde estos 3 puntos el progreso del estudiante. Entonces, ¿qué va a indicar? Va a indicar, por ejemplo, todos los estudiantes que han hecho clic para mirar esa información. Pero puedo decir, ok, muéstrame quiénes no lo han abierto. Ok, este estudiante no ha abierto, no ha mirado el curso, no ha mirado la información. Y yo podría eventualmente dar clic acá y enviarle un mensaje, ¿no es cierto?, a la estudiante, que aparece automáticamente seleccionada, que va a recibir el mensaje en nuestro curso y además una copia en su correo electrónico asociado a plataforma. Y aquí puedo escribirle, estimada señorita López, usted no ha ingresado, tiene algún problema, etcétera. Eso es parte también de cerrar. Es parte también del seguimiento, de la presencia, ¿no es cierto?, social que hacemos los docentes online con nuestros estudiantes. Además, puedo ver quiénes lo han marcado como completado, nadie lo ha puesto, pero iniciado, ¿no es cierto?, 2 estudiantes han empezado a mirar la información. Lo mismo que si ingreso al módulo y reviso el progreso del estudiante, aquellos que hayan marcado, ¿no es cierto?, ese clic con verde, va a aparecer como completado, si no, simplemente como iniciado. ¿Se fijan? Y aquí decía, ok, Carla no estaba sin abrir el módulo, lo abrió, pero por ejemplo las orientaciones no las ha revisado, por ejemplo. Y podemos comunicarnos con ellos para poder visualizar, ¿no es cierto?, qué es lo que están viendo en su curso. Además, tenemos, ¿no es cierto?, la información de que el curso está abierto, es decir, está en despliegue, ¿verdad? Y tenemos el espacio para las salas de clases sincrónicas que se llaman Class Collaborate. Esta sala, como les decía, cuando está en lila, significa que alguien está en la sala. Si nosotros hiciéramos clic aquí y entramos a la sala del curso, nos vamos a meter patudamente en la clase de la profesora Joana, ¿no es cierto?, donde está probablemente haciendo una clase. Pero voy a mostrarles desde mi otra aula cómo acceder. Y lo importante de esta sala de clase es que nosotros podemos desde acá, de los 3 puntitos, obtener un enlace al invitado,
ajustar la sala de clases, ver el informe, es decir, sacar el informe de la clase desde la lista de participantes. También podemos ver las grabaciones, ¿ya? Y por este espacio, ¿no es cierto?, de unirse a la sesión, entramos a la sala propiamente tal. Eso es en relación lo más importante en detalles y acciones. Y en contenido del curso, ustedes van a encontrar con una serie de módulos de aprendizaje que van a tener contenido el material y las lecturas que ustedes han informado o han entregado para su asignatura. Sin embargo, para información general del programa, la información debiese ser la misma y ustedes deberían poder revisarla, que tiene que ver con la bienvenida, las orientaciones iniciales, la presentación del diplomado, el calendario académico, el equipo docente, la información relevante, ¿no es cierto?, que tiene que ver con las grabaciones y también con los derechos de autor. Aquí en el equipo docente vamos a encontrar a la maestra Joana, Magdalena, aquí está el maestro Paulo, que hoy día nos acompaña, ¿cierto? También aquí aparece el maestro Juan, que hay que modificarle aquí el nombre, parece. Y también maestra Astrid y todos quienes forman parte de este programa, ¿ya? Luego tenemos la información del módulo, donde se va a mostrar la bienvenida, la planificación, el docente que está a cargo del módulo en particular o de esta asignatura. Y aquí tenemos el foro de bienvenida y el foro de consultas académicas. Para ambos casos, ustedes que habían trabajado hasta el año pasado con versión original, nosotros teníamos que activar los foros y hacer la primera intervención, etcétera, ¿cierto? Y además suscribirnos para que nos llegara aviso al correo. En la versión Ultra no tenemos que activar ningún tipo de foro, dado que estos ya están activos, ¿ya? Y tanto el foro de bienvenida como el de consultas académicas van a funcionar, ¿no es cierto? Toda vez que hay un puntito azul significa que hay información nueva. Y cuando vamos a participar, simplemente vamos a escribir en ese espacio una respuesta, invitando a nuestros estudiantes a que hagan sus consultas, por ejemplo, o presentándonos también e invitándolos a que ellos se presenten en el foro de bienvenida. Lo novedoso en este espacio es que al costado derecho de la pantalla nos vamos a encontrar con el listado de todos nuestros estudiantes y vamos a poder saber quiénes han respondido o han comentado alguna intervención dentro de estos foros. Entonces, de ese momento, por ejemplo, yo puedo decir, Marcela no ha escrito ni ha enviado comentarios al foro consulta, no la he visto participando en las sesiones sincrónicas, o etcétera. Puedo comunicarme con esta estudiante para que pueda, en el fondo, llegar a un mejor puerto con este avance en la asignatura o el módulo, ¿sí? El foro de bienvenida, como podrán ver, funciona exactamente igual, tiene el mismo espacio, ¿verdad?, para escribir. Y fíjense que al escribir se abre esta cajita de edición de Word, donde podemos escribir, editar el texto con colores, en negrita, en cursiva, etcétera. También podemos agregar algún enlace, un archivo e incluso adjuntar algunos videos o imágenes, ¿no es cierto?, para estos espacios. Toda vez que ustedes escriban un anuncio, un mensaje o una intervención al foro, vamos a contar con la misma caja de edición de Word. ¿Ya? Voy a cerrar este foro porque no he hecho ninguna intervención y luego vienen los módulos de las unidades. Entonces tenemos para cada unidad el espacio de contenido, ¿no es cierto?, el contenido activador, una cápsula explicativa, una carpeta de material complementario, que es desde donde ustedes, además de las lecturas sugeridas, si eventualmente hay algún documento que ustedes quisieran cargar, toda vez que pasamos el mouse, se fijan, por acá aparece un signo más. Y este signo más nos permite crear documentos, lo vamos a ir a ver en mi aula, para que lo puedan visualizar de mejor forma. Y también están cargadas las autoevaluaciones, ¿no es cierto?, para cada una de las unidades.
Lo mismo ocurre con la unidad 2, 3, 4, contienen exactamente la misma información, ¿verdad? Y además aparece un glosario en el cual van a ir apareciendo, me imagino que el glosario, no sé, Ivo, ahí me corrí, aparecen todas las asignaturas. Sí, todos los módulos tienen el glosario. Gracias, Ivo. Entonces, en este espacio vamos a poder ir viendo, ¿no es cierto?, el glosario de los principales conceptos que debe manejar el estudiante en el módulo. Y finalmente, en el espacio de actividades, se van a desplegar el foro experiencial, académico, el cuestionario sumativo y los módulos que son de evaluación, en el fondo, que tributan a la aprobación o no del curso. Toda vez que se cargan evaluaciones, las vamos a poder visualizar en el libro de calificaciones en la parte superior, en la barra de navegación, donde, al igual que en la vista de los cursos, podemos ver las evaluaciones en vertical, ¿se fijan? O también en columnas, que es lo que a lo mejor estábamos un poco más acostumbrados en la vista original. Junto con los estudiantes aparece cada una de las evaluaciones, ¿se fijan? Que puedo ir moviéndome con el scroll. Y estas evaluaciones las vamos a poder revisar desde este espacio, ¿sí? Hasta aquí, para poder irme a la otra aula y mostrarles, en el fondo, cómo hacemos clic y cómo conversamos y cómo descargamos y subimos material. ¿Hay alguna consulta, duda, comentario en torno a la distribución de la información, maestro Juan Carlos, maestro Paulo? Por mi parte no, Marcelo. No, todo bien. Vale. Perfecto. Me gustaría así conocer cuál es cuál es la reacción o la percepción que ustedes tienen en torno a esta nueva interfaz. ¿Les parece más práctica, menos práctica, ya que habían estado trabajándose en la versión original? Sí, yo creo que, o sea, hay algunas cosas que son como nuevas de herramientas. Me va a costar un poco como entenderlo, pero como que necesito un poco de práctica, nada más. Exacto. Es un tema de práctica, pero claramente, maestros, esta versión de Ultra es bastante más responsiva y bastante más intuitiva también. Pero es cierto que necesitamos un poco más de práctica. ¿Sus módulos cuándo empiezan? ¿Saben ustedes? El mío en septiembre. En septiembre. ¿Los dos? El profesor Paulo empieza en julio. En julio. Ya. Sí, porque como va a pasar mucho tiempo, vamos a ver la posibilidad de poder cargarlos en alguna aula de práctica, dado que ya tienen sus usuarios, me imagino, creados, para que puedan ir entrenándose en esas aulas, ¿sí? Para que no se les vaya a olvidar dónde era que había que hacer. Claramente esas aulas no van a tener la interfaz de sus cursos, porque este curso está ordenadito, ¿se fijan? Tiene todo cargado, tiene todo el material, tiene toda la información que ustedes necesitan tener, pero es muy probable que en un aula de práctica se encuentren con algo muy similar a esto, así como hay una página de información, hay una página material y hay una página de evaluaciones, que es desde donde yo quiero mostrarles cómo vamos a interactuar con, con nuestros estudiantes, ¿sí? Y yo les comentaba que tenemos, por ejemplo, 3 herramientas de comunicación. Para el caso del anuncio, cuando yo quiero enviar, aquí ya hay un anuncio publicado, ¿no es cierto? Que perfectamente yo podría decir, venir acá y eliminarlo y simplemente se elimina. Si yo elimino un anuncio, ¿lo puedo recuperar? Así de buenas a primeras no. Tenemos que solicitar, ¿no es cierto?, un backup que nos traiga el curso hasta el momento antes de que se borró un anuncio o una evaluación o lo que sea que hayamos borrado. Este espacio de anuncio nos da además una información sobre la estadística de los anuncios que se han publicado, que se han programado o que los mantenemos en borrador. Cuando quiero crear un anuncio, voy
a este espacio crear anuncio o a este signo más. Cualquiera de los dos espacios me va a permitir, ¿no es cierto?, escribir un anuncio. Entonces, en este espacio vamos a poder establecer, a mí se me hizo de noche aquí, entonces, si me dan un segundo, perdón lo poco preparada aquí. Por acá también, la verdad, Marce. Sí, a mí también. Perdón, ahora sí, me estaba perdiendo en la oscuridad. Sí. Si lo complejo fue que no veía el teclado. Entonces, si no hubiese seguido en la oscuridad, no me hubiese dado cuenta. Entonces vamos a escribir un título. Por ejemplo, el anuncio va a decir, se inicia el curso o bienvenidos al curso. Como es un anuncio, todos los miembros están mencionados ahí. No tengo forma de seleccionar a algunos estudiantes. Y luego tenemos el mensaje, donde en el fondo escribo acá el texto del anuncio. Y este texto del anuncio, como ya les mencionaba, lo puedo editar con la negrita, le puedo poner cursiva, puedo subrayar, puedo cambiar el tipo de letra, que cosa que en el original no teníamos, ¿cierto? Puedo corregir aquí, ¿verdad? Puedo cambiar el tamaño de la fuente, ¿verdad? Que tiene que ver principalmente cómo voy a elaborar o cómo voy a generar este escrito, ¿verdad? Entonces yo podría eventualmente entrar a una página, a ver, umayor.cl. ¿Por qué no me dejó entrar? Porque lo escribí con mayúsculas. Entonces, si yo ingreso, ¿no es cierto?, a la página de la Universidad Mayor, yo voy a seleccionar un enlace, control C. Claramente, la idea es que yo estoy buscando, no sé, quiero compartirles un enlace a una revista, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Voy a venir a ese clic de enlaces, voy a copiar la URL y aquí le voy a poner el nombre del enlace que estoy mostrando a los estudiantes. Entonces, desde acá, ¿no es cierto?, queda asociado a un enlace para los estudiantes. Siempre en el anuncio, la idea no es enviar información ni material, simplemente es un aviso, pero me estoy aprovechando de este espacio para poder mostrarle las bondades de esta caja de edición. También puedo, desde este clip, adjuntar algún archivo. Supongamos que quiero enviar un video, o quiero enviar un Excel, o quiero enviar un documento X, simplemente lo selecciono, ¿no es cierto? Y lo inserto para mis estudiantes. Y si yo quisiera eventualmente ingresar con un video de YouTube, puedo cargarlo acá, ¿no es cierto? Y vamos a buscar, por ejemplo, un video. A lo mejor lo conocemos, pero vamos a buscar uno que se llame gestión de control o control de gestión. Entonces, ya, este es el video que quiero mostrar. ¿Qué hago? Lo selecciono, ¿no es cierto? Lo dejo tal cual y lo inserto. ¿Cuál es la gracia de poder insertar un video? Insisto, en los anuncios la idea no es enviar información. Yo estoy solo aprovechándome de este espacio para poder mostrarles en el fondo que desde aquí yo puedo insertar también videos, ¿verdad?, que me permitan mostrar al estudiante sin la información anexa del YouTube u otros elementos distractores. Y el estudiante simplemente lo va a ver desde acá. Cuando envío un anuncio, puedo enviarlo con copia directa al correo electrónico de los destinatarios y hacer clic en guardar. Guardar no es enviar. ¿Por qué? Porque siempre me va a enviar un borrador. Si yo estoy conforme con el borrador, simplemente le digo publica ahora. ¿Y qué va a pasar con eso? Se publica y ya los estudiantes pueden verlo, ¿no es cierto?, en plataforma, en nuestra aula virtual, pero también les ha llegado una copia al correo electrónico. O podría yo, por ejemplo, editarlo, ¿no es cierto?, y en vez de que envíe una copia, yo voy a programar un anuncio y que diga que este anuncio se muestre hoy, pero a las 18:49, por ejemplo, ¿sí? Y también dice guardar.
pero ya no dice como borrador para publicar, sino que está programado. ¿Qué significa eso? Que hoy mismo a las 18:49 este anuncio va a quedar público para nuestros estudiantes en plataforma. Y el aviso podría llegar, pero bastante más tarde. ¿Ya? Eso es importante reconocer cuando estamos hablando del anuncio. Para el caso de la mensajería, no sé si hay alguna consulta con respecto a los anuncios. No hay movimiento en el chat. No, Por mi parte, no. sí, no. Perfecto. No cambia mucho, ¿verdad? En torno a cómo estábamos trabajando con los anuncios en la versión original, salvo la distribución dentro del aula, pero la forma de funcionamiento y de edición del anuncio sigue siendo muy similar, ¿verdad? Para el caso de la mensajería, también es similar, ¿verdad? Y acá yo puedo tener varios mensajes y tan simple como eso los elimino desde el basurerito, ¿verdad? Y cuando hago clic en mensaje para crear uno nuevo, desde el signo más se abre esta mensajería que nos avisa que los destinatarios van a recibir una copia en el correo. ¿Y cómo selecciono a mis destinatarios? Hago clic aquí y se despliegan los posibles destinatarios. Puedo mandar un mensaje a todos los miembros del curso, profesores y estudiantes, solo a los profes, solo a los estudiantes, todos, o seleccionar, ¿no es cierto?, haciendo clic en el más, a quien yo quiera escribirle. Por ejemplo, a la estudiante, a esta vista previa del estudiante. Y le voy a escribir acá el mensaje del correo interno o el texto del mensaje. Y si se fijan, tienen exactamente las mismas, los mismos iconos para poder interactuar con el estudiante. ¿Ya? Un punto importante. Yo acá estoy escribiéndole a la estudiante solamente y le voy a enviar. Nuestra conversación puede ser entre el estudiante y yo. Pero si yo vengo aquí al destinatario y selecciono, por ejemplo, que me envíe a mí también una copia o que se la envíe a otro estudiante, me informa que este es un mensaje grupal. ¿Qué significa eso? Maestros queridos, que cuando hacemos un mensaje con más de una persona, todos los mensajes siguientes van a seguir entre todo el grupo o entre todos los destinatarios que estuvieron en un inicio. No puedo eliminar, es decir, si yo envío este mensaje, yo no puedo eliminar personas destinatarias para responder. Por ejemplo, si yo voy a la vista previa del estudiante, inicio la vista previa. Claro, aquí lo envié con copia a mí, ¿verdad? Como estudiante ni como docente, yo puedo ir a responder o a sacar a alguien. Por ejemplo, aquí está el mensaje que enviamos recién. Aquí dice que es para mí y para, o sea, para mí y para Marcela Oriana, otra copia. Yo no puedo eliminar destinatarios. Sí puedo agregar destinatarios, pero no puedo eliminar. ¿Sí se comprende la idea? No sé si se comprende la idea. Sí, perfecto. Maravilloso, súper. Y entonces cuando voy a responder, siempre la respuesta va a estar al final. Tengo que bajar un poquito el scroll y la misma cajita de edición. Aquí envío la respuesta. Esta es la misma vista que tiene el estudiante y que tiene el docente. Y doy clic a responder. Y esto va quedando como una especie de conversación, ¿no es cierto? Como una especie de foro, ¿ya? Como un escrito bajo el otro, ¿ya? Vamos a salir de esta vista guardando al estudiante. Y guárdame el estudiante y salga. Eso. Y entonces tenemos acá en la mensajería un nuevo mensaje de la estudiante en que yo puedo revisar, puedo ver lo que le envié, lo que me respondió. Este soy yo, ¿no es cierto? Insisto, no puedo eliminar a nadie y sí puedo seguir respondiendo desde acá. ¿Ok?
Entonces, volvemos al contenido. Siempre para volver a la página central del curso, el primer enlace, contenido. Ese nos lleva o nos trae, ¿cierto?, a la vista general del curso. Y en esta vista, como les mencionaba, yo puedo visualizar desde el libro de calificaciones, por ejemplo. Puedo ver que hay una actividad grupal donde están todos calificados y puedo ir a mirar esa actividad, ¿verdad? Entonces, en esta actividad, aquí hay una actividad grupal, ¿no es cierto?, que está calificada. Si no estuviese calificada, yo podría eventualmente corregir esas calificaciones. Esta es una actividad grupal, ¿verdad?, que vamos a poder visualizar la entrega del grupo o del estudiante en forma individual, ¿ya? Porque la vista es exactamente la misma. La única diferencia es que al hacer trabajos grupales, nuestros estudiantes bastará con que uno del grupo envíe y todo lo que yo le escriba al grupo o a ese trabajo le va a llegar al grupo completo. Esa es la gracia de trabajar en grupos y con los grupos, ¿ya? Y cuando yo estoy haciendo retroalimentación, puedo hacerlo, por ejemplo, desde este espacio con la edición del texto. Con este lapicito de dibujo, yo puedo decir, por ejemplo, acá, ¿no es cierto?, y mencionar. Debe incluir, de nuevo, incluir el logo de Universidad Mayor. ¿Se fijan? Si no se visualiza muy bien, lo puedo correr un poquito, puedo agrandar la imagen y esto queda como una retroalimentación, como un control de cambio, pero dentro del mismo texto. ¿Se fijan? Lo otro que puedo hacer es que una vez que haya corregido con la rúbrica asociada, puedo darle comentarios al grupo. Entonces yo puedo decir, ok, en este espacio comento al grupo o al estudiante sobre su desempeño. ¿Sí? Guardo. Y al tratarse de un trabajo grupal, también podría ir individualmente dándole, ¿se fijan?, una retroalimentación a cada estudiante. Y aquí hay un estudiante solamente cargado, pero puedo ir avanzando, ¿no es cierto?, para retroalimentar a cada estudiante. Estos son como comentarios generales, ¿ya? Del mismo modo, en un trabajo con rúbrica, yo puedo acceder a la rúbrica asociada a la actividad que muestre las descripciones, ¿no es cierto? Y aquí voy a ir visualizando con esta flechita los criterios de evaluación. Entonces, voy a decir, ok, el formato cumple con el formato, le vamos a dar 33 puntos. Y puedo venir a este espacio, ¿no es cierto?, del comentario. Y aquí ya había un comentario escrito, pero aquí puedo comentar el criterio en torno, perdón, esto de tener los dedos gordos, al formato, ¿cierto? Entonces, desde aquí está muy bien descrito, les felicito, o en el fondo solo falta un espacio. Basta que yo lo escriba y ya está. Luego, en la organización, ok, yo creo que está competente. Y nuevamente desde acá comento las razones de la competencia o no. Siempre es importante, maestros, cuando hacemos una retroalimentación, partir primero saludando, ¿cierto? Sobre todo los comentarios generales. Segundo, comentando la apreciación general. ¿Qué me pareció? Una vista general de la evaluación. Y luego ir bajando, ¿no es cierto?, en función, y digo bajando porque van a haber aspectos mucho más que que resalten y otros que estén un poco más en falencia. Entonces, puedo ir mostrando de a poco en qué los estudiantes estuvieron bien, donde incluso me sorprendieron, ¿verdad? Y luego de eso terminar con aquello que es necesario mejorar, entregando ojalá sugerencias, ¿ya? Eso es importante cuando estamos retroalimentando a nuestros estudiantes. Y por último, bueno, terminamos de evaluar
Recuerden que con un 60% en el puntaje de 100 nos da la nota 4. Y ahí se ha dado la evaluación. ¿Qué pasa si yo en una clase le ofrecí a un estudiante o a un grupo una décima más por trabajo en clase? La rúbrica en sí me va a evaluar en función de este objetivo. Entonces yo puedo decir, ok, se asigna a calificación por rúbrica, ¿cierto? La décima ofrecida. ¿Y qué ocurre ahí? ¿Cómo le agrego esa décima, por ejemplo? Voy aquí a la evaluación y tendría que calificar, ¿no es cierto?, con 74 o 75. A ver si el 75 me da el 5.2. No, me sigue dando el 5.1. Deshazme a la anulación y cambiamos desde acá. ¿Se fijan? 75 había puesto hace un rato, ¿no? 76. A ver, ¿cómo me va ahí? Ahí. Había puesto Y ahí, 75. ahí está, con 76 y ahí le agrego el 5.2. La rúbrica me sigue dando, ¿no es cierto?, la evaluación de 76, o sea, de 75 y algo, pero la he cambiado, ¿no es cierto?, para efectos de la puntuación de la décima que le estoy dando al estudiante. Y de esa manera yo puedo cambiar la nota acá. Toda vez que yo calculo con una rúbrica, por eso es importante la rúbrica porque automatiza mucho el proceso, la nota queda marcada, ¿no es cierto?, inmediatamente para el grupo. Pero esta calificación solo está visible para mí y lo estará para el estudiante o los estudiantes siempre y cuando yo la haya publicado. Si yo digo publicar calificación, entonces recién ahí nuestros estudiantes individuales o en grupo van a poder visualizar su calificación en el espacio del libro de calificaciones. Antes de cerrar esta demostración, quiero mostrarles también la importancia, que aquí no va a haber mucho que mostrar, pero en este informe de originalidad, que es el Safe Assign, asociado siempre a actividades donde el estudiante sube una tarea, vamos a hacer clic en el informe de Safe Assign y nos va a mostrar los riesgos de coincidencia que puedan existir entre el trabajo del estudiante o del grupo y el trabajo de sus compañeros de curso, otros trabajos que hayan sido subidos a plataforma o incluso con algunas fuentes de internet. La verdad es que, si bien es cierto, es un software muy útil, requiere siempre de la revisión del docente. En este caso, claro, dice riesgo bajo, no, hasta puedo no revisarla, ¿no es cierto? Pero igual, siempre es importante mirar. ¿Y por qué se los menciono? No hace poco me tocó revisar unas evaluaciones y curiosamente habían dos trabajos con muy alto riesgo. De hecho, el riesgo bajo aparece en verde, el moderado en amarillo y el alto aparece en rojo, igual que un semáforo. Y el riesgo bajo llega hasta el 39%, de un 40 a un 69 es medio y del 70 hacia arriba ya es alto. Entonces, no, es un poquito más bajo, del 60 hacia arriba ya es alto. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que uno de los trabajos que estaba revisando era exactamente el mismo que se había enviado el año anterior en la misma asignatura. Curioso, ¿no? Pero como estaba subido a Blackboard, nuestra base de datos global detectó el match y arrojó que había coincidencias. ¿Sí? Ahora, ¿cómo veo las coincidencias? Simplemente al hacer clic en riesgo voy a contenido adicional y desde acá me arroja en una nueva ventana el reporte de originalidad. Entonces aquí me está enviando, ¿no es cierto?, que no hay ninguna coincidencia en el saludo del estudiante, pero si voy al documento, por ejemplo, al hacer clic en la flechita, muéstrame el documento y me dice que hay algunas fuentes que están coincidentes de la página de Blackboard. Básicamente están mostrando una y ese uno aparece o debería estar marcada, ¿no es cierto?, con el color. Y dice que es la vista del estudiante. Hacemos clic, incluso desde este mismo espacio, si dice lo mismo, si yo doy clic en la fuente, me abre en una nueva ventana
la fuente de coincidencia, que es ahí donde uno descubre si es efectivamente toda la información del estudiante, y me muestra, ¿no es cierto?, de dónde se saca la información. Y claro, desde aquí me está mostrando las notas de las versiones, la vista del estudiante, etcétera. Pero veo que no tiene mucha coincidencia en realidad, ¿se fijan? Y si no tiene mucha coincidencia, yo puedo descartar la coincidencia. Y entonces queda mucho menos visible. ¿Se fijan? Entonces, desde acá es importante poder revisar también y actualizar los informes de originalidad. Y así es como hemos entregado una evaluación. Nosotros estábamos viendo, ¿no es cierto?, que en este curso en particular, por ejemplo, para la unidad 1, lo que hay de evaluación es una evaluación de tipo quiz, ¿sí? En la 2, en la 3 y en la 4 era exactamente lo mismo. Era una autoevaluación de tipo quiz. Y en las actividades teníamos asociadas, ¿no es cierto?, evaluaciones que se relacionaban con un foro académico, un cuestionario y una tarea o una actividad, donde ustedes van a tener, ¿no es cierto?, la posibilidad de ver la fecha. Esto es parte de lo que yo les mencionaba. Cuando nosotros establecemos condiciones de publicación, yo, profesor, lo veo, pero el estudiante no puede verlo. Por ejemplo, este foro académico dice que lo van a poder ver desde el 12 del 6 a las 0 horas. O sea, este ya lo podrían estar viendo los estudiantes. A ver, 12 del 6, sí, hoy día en la noche. Pero este, por ejemplo, lo pueden ver desde el 19 del 6. Veamos si es cierto. Si voy a la vista preliminar, voy y hago clic acá, y el estudiante podría ver solo el foro académico que veíamos en la actividad. Entonces, venimos un poquito más abajo, hacemos clic en las actividades, ve el foro académico, ¿cierto? Pero no veía el siguiente trabajo y el cuestionario, ¿no es cierto?, que tiene tiempo límite, y el caso, que se entrega el 2 del 7. Pero había uno que no podían ver hasta el 19. ¿Se fijan? Entonces, ahí es como nosotros podemos ir a ver si estamos configurando en forma correcta las evaluaciones o no. No me acordé, mi memoria a corto plazo. Era el foro académico, Marce, que lo El empezaban a foro ver académico, desde hoy. Sí, desde hoy. Pero eso ya lo veían, estaba sí, visible. sí. No, el cuestionario, es que los estudiantes ven el cuestionario que Pero no dice, pueden mira, ingresar. pero no pueden ingresar. Exacto. Claro. Eso es lo que me faltó mostrarles. De hecho, si yo voy acá, ellos ven el cuestionario, pero tiene fecha de publicación. Porque uno dice, oye, pero ¿por qué está visible si se entrega muy tarde o más tarde? Este cuestionario está cerrado, ¿se fijan? Con un candadito. Si el estudiante intenta entrar, no puede. Y el foro académico, que es el que se abrió hoy día, tiene fecha de entrega hasta el 18. ¿Se fijan? Entonces, en el foro académico, el estudiante simplemente va a ingresar, va a leer la instrucción de la actividad calificada y posteriormente, ¿no es cierto?, van a poder responder desde este espacio para que puedan visualizar. Hasta aquí no hay ninguna información, nadie ha enviado tareas ni respuestas ni nada, porque se abrió hoy. Y por lo tanto también está asociada a una rúbrica. Como estudiante yo puedo acceder a mirar cómo me van a evaluar los aportes al foro. Hasta aquí, maestro, ¿hay alguna duda, consulta, comentario, queja? No, ninguna, pero voy a tener que ver el video nuevamente. ¡Oh, maestro! Bueno, eso es una buena noticia. Pero, a ver, ¿en qué hasta aquí? ¿Hay alguna consulta o algo en particular que nos llame la atención, que No, nada, está necesiten? claro. Está claro, pero Perfecto, lo que pasa es que son son los como pasos. todas estas cosas necesito asimilar un poco. Soy un poco dinosaurio para esto. No se preocupe, maestro, de todas maneras, cualquier consulta, Ivonne va a estar a disposición, está Luis,
estoy yo, están nuestros colegas de TI de lunes a viernes de 5 a 6, así es que en este caminar, en esta familiarización con la plataforma, usted cuenta con nosotros para todas las, ustedes cuentan con nosotros para toda la familiarización y el uso adecuado, ¿sí? Vale, muchas gracias. Eso, y para ir cerrando, porque yo les pedí que me agendaran o me tomaran en la agenda solo un ratito, quiero terminar mostrándoles la sala de Class Collaborate, que es la sala que nos permite hacer las clases sincrónicas. Cuando nosotros tengamos nuestra clase sincrónica con los estudiantes, siempre nos vamos a unir desde este icono con la cámara. Y bastará con que yo haga clic en sala del curso y se va a abrir en una pestañita nueva el aula para juntarme con mis estudiantes. Esta pestaña se va a reconocer, ¿cierto? Por ese icono de color lila con turquesa y que nos muestra la sala tal y cual la conocemos hasta siempre desde el año pasado. Consulta, hasta el año pasado, ¿ustedes usaron la sala de Collaborate para hacer clases sincrónicas? ¿Es el aula virtual? Sí, esta es la sala de Class Collaborate. Sí, la sala de clase, cuando se tenía que entrar a la sala de clase y se cargaban las presentaciones, ¿eso? Exactamente. Sí, sí, perfecto. Esta no ha tenido ninguna modificación, porque siempre ha estado cargada en Ultra. Esta sala, maestro, no ha tenido ninguna modificación. Y esta es la sala de clases online o la sala Class Collaborate. Sí, porque perfecto. cuando usted me dice el aula virtual, esta es el aula virtual. Virtual es cuando cuando carga todo. No sé, es que donde cargo todo, ¿cierto? soy pésimo para los Pero temas. no se preocupe. Pero, sí, momento. Sí, ya voy. Perfecto, sí. Ya voy para allá, Lu. Es que quiero bajarle un poco la ansiedad a los maestros también. Entonces, la buena noticia, sí, me spoileaste. La buena noticia es que de acá no ha cambiado nada. Seguimos teniendo parte superior izquierda, donde lo importante es inicio y detención de grabación y salida de sesión. Inferior central, para poder reaccionar, ¿no es cierto? Y también marcarnos ausente cuando tenemos que salir de la sesión. Por ejemplo, yo podría haber hecho esto cuando fui a prender la luz, pero no podía hacerlo porque si no iba a poner la pantalla, ¿no es cierto?, en mnemotética. Activo micrófono, activo cámara, levanto manito. Y cuando levanto manito, puedo ver quiénes están levantando manito desde este panel de Collaborate en el espacio de estudiantes, porque va a aparecer marcado en lila y hacia abajo el turno que toca para responder. También, si un estudiante acepta o no acepta algo, voy a poder verlo desde ahí. Si un estudiante está ausente, lo mismo. Esta función es muy útil si no la han usado. Como estamos en línea, a veces necesitamos pararnos a prender la luz o necesitamos atender la puerta porque estamos en línea, ¿cierto? Lo doméstico es parte de nosotros en la clase sincrónica. Y puedo ponerme ausente y ausente significa que automáticamente va a cerrar mi micrófono y mi cámara y los demás van a dejar de escucharme y de verme. Pero yo sigo escuchando lo que está pasando al otro lado. ¿Por qué es tan útil? Porque muchas veces nosotros decimos, voy y vuelvo, pero se nos olvida apagar el micrófono o la cámara y terminan, ¿no es cierto?, viéndonos desde el otro lado o escuchándonos desde el otro lado. O lo mismo puede pasar cuando, por ejemplo, haciendo una clase, le preguntamos, a ver, Marcela, ¿qué es lo que acabo de decir? Cri, cri. Marcela, y resulta que Marcela no está, se paró un ratito de la sala. Hasta que regreso y vuelvo a verme visible y se activa mi micrófono si es que lo he tenido abierto. El chat funciona igual. Desde el compartir contenido sigo teniendo la pizarra en blanco, la aplicación y pantalla, la cámara, archivos, sondeo y grupo de trabajo. Y para los ajustes, exactamente lo mismo. La diferencia está en relación a la galería, ¿no es cierto? Pero esto apareció el año pasado en torno a cuánta gente yo espero, ¿no es cierto?, activar en videos o en cámaras para ver simultáneamente, ¿ya? Pero el resto sigue siendo exactamente lo mismo. Y cierro sesión
¿no es cierto? Y desde esta sesión cerrada puedo seleccionar, siempre me va a preguntar, u omitirla. Cuando suena, recién ahí puedo apagar desde ese espacio. Ahora, Luis les decía en el spoiler que van a tener sesiones programadas. ¿Es así, Luis? ¿Me confirmas? Es así. Sí, cambió todo. Muchas Ahora es SAP quien manda y programa el inicio de sesión acorde a lo agendado en el programa y calendarización. Perfecto. No es de Muchas gracias. acceso, no es el acceso libre que existía antes a la única sesión habilitada de la sala del curso. Ahora Perfecto. es lo mismo básicamente. Exactamente lo mismo. Claro, Eso es cuando tú te metes y dejas en el calendario el día y la hora de la clase sincrónica, y a través de esa generación de link es cuando uno se mete. Claro. Por ejemplo, maestro, mira, en este módulo, en el módulo de la profesora Joana, dice que tienen una clase online Perfecto. el martes 13 de junio de 19 a 20 horas, ¿cierto? En el caso de ustedes les va a aparecer martes o martes 18 de julio o jueves 4 de septiembre de tal hora a tal hora. Esta clase, que ya está estipulada en el programa, va a marcar, ¿no es cierto?, un punto de que le va a avisar al aula virtual, y aquí en Class Collaborate, además de la sala del curso, si es que no la han deshabilitado, va a aparecer un segundo acceso que va a decir clase del 4 de julio de 19 a 20 horas. Entonces el estudiante no va a entrar a la sala del curso, sino que va a tener que entrar directamente al aula de la clase. ¿Sí me explico? No tienen ustedes que hacer absolutamente nada, sino que esto va a aparecer en este espacio. ¿Sí? ¿Sí? Y además de eso, se va a habilitar 15 minutos antes. Por ejemplo, por eso es que, por ejemplo, ahora, si nosotros entráramos a las 18:45, podríamos ver en la sala de la profesora Joana que aparece, ¿no es cierto?, el enlace a la actividad. Pero voy a mostrarles en el fondo cómo se visualizaría. Supongamos, aquí en la administración de sesiones yo puedo crear una sesión y les voy a mostrar en el fondo cómo se visualizaría. Oh, ¿qué pasó aquí? Ahí está. Entonces yo puedo crear y va a decir, va a tener el código de la asignatura, primero que todo. Después va a decir la fecha y va a decir la hora de la clase. ¿Ya? Y esta clase va a iniciarse el 12 del 6 a las 6:18, 9:20, ya. Y termina a las 7:17. Y la admisión temprana, 15 minutos antes de la hora de inicio. Crear. Entonces, yo he creado aquí una sesión. ¿Qué es lo que va a hacer SAP en el fondo? Cuando ustedes ingresen a esta sesión de la sala del curso, ¿no es cierto?, al unirse a la sesión, esto es lo que yo les decía. Además de sala del curso, les va a aparecer el código, la asignatura, la fecha, la hora de la clase, etc. ¿Ya? ¿Se comprendió? Claro, el Perfecto. docente ingresa a la clase creada. Ingresa a la clase creada. Sí, exacto. Aquí. Y de hecho, una sugerencia que solemos hacer es que si vamos a funcionar con clase creada, esta sala del curso, porque no va a faltar el estudiante que va a hacer clic en sala del curso, van a ingresar directamente acá. ¿Qué podemos hacer? Por ejemplo, deshabilitar la sala del curso. ¿Y qué va a implicar eso? Que yo inmediatamente voy a acceder a la misma sala con las mismas características, pero que va a tener la fecha y la hora, ¿se fijan?, de la clase propiamente tal.
Eso nos va a facilitar de alguna manera la organización o la visualización de la sesión a la que voy a asistir, pero reduce mis posibilidades de encontrarme, por ejemplo, con los estudiantes en una sesión. Entonces, si no quiero deshabilitar, simplemente la activo y ya queda visible también en ese espacio, siempre de los 3 puntitos. Otro punto es que puedo obtener un enlace de invitado. Este enlace de invitado es, y toda la configuración que yo haga desde acá, es para la sala del curso general, ¿ya? Si yo quiero habilitar algo en mi sesión del día programado, puedo ir a administrar la sesión y desde esa sesión que está programada, en estos 3 puntitos, que es la misma vista que teníamos hasta el año pasado, me puedo unir a la sesión, puedo editar la configuración y, por ejemplo, en este espacio yo puedo dar un acceso de invitados. Y ese acceso de invitados, ¿no es cierto?, me va a permitir darle un rol. Por ejemplo, el profesor Paulo necesita que el profesor Juan Carlos vaya y le acompañe en una sesión. Como el profesor Juan Carlos no está cargado en su sesión, puede darle un rol de invitado como presentador o como moderador. ¿Se fijan? Entonces, puedo hacer los cambios desde ahí, lo mismo que los ajustes de la sesión. Por ejemplo, si yo voy a dejar que los estudiantes descarguen las grabaciones o no. Como profesor, como docente, yo siempre puedo descargar las grabaciones, pero darle el permiso a mis estudiantes, tengo que hacer clic, ¿no es cierto?, en permitir la descarga de grabaciones, entre otras cosas. ¿Ya? Entonces, desde aquí yo puedo, ¿no es cierto?, generar cambios a mi sesión, puedo ver los informes de asistencia, es decir, visualizar quienes han participado de esa clase para un tema de registro personal. ¿Por qué? Porque esta salvedad o esta novedad de acceder desde la fecha y hora, lo que hace es enviar un reporte de quienes están participando en mi curso directamente a SAP. ¿Sí? Entonces, eso no necesito reportarlo porque por eso se está haciendo esta comunicación en directo. No sé si hay alguna consulta, duda, comentario. ¿No? ¿Está bien? Perfecto. ¿Sí? Por mi parte tampoco. Perfecto. No sé, bueno, en concreto, yo hoy día les había dicho y los invité animosamente a que hoy día viéramos y reconociéramos el aula virtual, la navegación, las herramientas de comunicación, cómo retroalimentar al estudiante, algunos tips, ¿no es cierto?, para hacer excepciones o cambiar fechas, y lo de la sala de clases Collaborate, Class Collaborate. Desde mis colegas Luis e Ivo, que tienen más experiencia en las consultas que salen, ¿hay algo que se ha requerido mostrarle a los maestros previamente? Y no creo que lo mostraste súper bien, Marce. Creo que en general no hemos tenido por ahora más. Tal vez lo de las fechas que mostraste abajo de las actividades, que son las instancias sumativas, es lo que más van a preguntar. Nos pasó con la profesora Joana, que es la que está ahora dictando el primer módulo, que fue lo que le presentó más dudas, si ella tenía que activar los foros, pero quedó claro que los foros se activan de acuerdo a la fecha que están configurados. Exacto. Y una de las cosas importantes que queríamos tocar con Luis hoy día era que lamentablemente en esta versión de Ultra que tenemos ahora no podemos hacer la encuesta de familiarización. Entonces esto se resolvió con que cada docente va a tener que crear desde su cuenta de correo el Outlook, desde su cuenta institucional, a través de los forms, esta encuesta para enviarla a los estudiantes, porque es imposible crearla en Ultra en esta versión que tenemos por ahora. ¿No es verdad, Luis? Por ahora vamos a ver si podemos conseguirlo con una cuenta que tenemos como educación virtual. Ok. Para facilitarlo. Esperamos pronto tenerlo también.
Ok. Pero por ahora digamos que no se ha podido resolver hasta ahora. Pero lo resolvimos utilizando un formulario de Google con las Exacto. credenciales que tenemos, entonces ahí podemos alojar la encuesta y compartirles después los resultados, etcétera. Eso era Eso. la única Ok. salvedad. Gracias, Ivo, gracias, Luis. No sé, maestro Juan Carlos, maestro Paulo, si quedó clara esta situación de la encuesta de familiarización. Sí, perfecto. A través de Sí, mail, la encuesta sí. personal. Súper, buenísimo. Sí, pero de todas maneras yo creo que se les va a informar porque están haciendo evaluaciones todavía para ver una carga desde una cuenta de la Dirección de Educación Virtual, ¿cierto, Luis? Así es, así ¿Sí? es. Sí, Estamos tratando de evitar que sea el profesor quien tenga que hacer un formulario y lo tenga que exacto. subir. Pero si no resulta esta prueba que se está haciendo, ahí tendríamos que visualizarlo. En ese caso, queridos maestros, un punto importante que lo veíamos, bueno, no me dijeron, Marcela, no nos mostraste cómo cargar una encuesta de familiarización. En ese caso, por ejemplo, voy a pasearme por acá y así como puedo cargar al interior de los distintos módulos un documento, un enlace, una carpeta, etcétera, también desde acá puedo crear, ¿no es cierto?, un enlace, un módulo, una carpeta, etcétera. Supongamos que yo tengo un formulario, voy a aprovecharme, a ver, ¿dónde tengo uno aquí? Denme un segundo. No, esto no me va a dar. Estaba mostrando mi carpeta aquí y donde tengo mi formulario. A ver, a ver, a ver. ¿Será aquí? No lo visualizo. Denme un momento. Upa. Aquí. Ya, supongamos que yo tengo este formulario. Estoy buscando uno en particular. ¿Sí? Entonces, si yo quiero copiar o enviar un registro, que se los voy a aprovechar de mostrar inmediatamente. Entonces, copio la URL de mi enlace y digo, quiero copiar un enlace. Este enlace, ¿no es cierto?, se va a llamar encuesta de familiarización. ¿Verdad? Y en este espacio de la URL, control B corta, y lo dejo visible para los estudiantes. Desconozco por qué no me deja cambiarle. Ah, bueno, ahí dice encuesta para mostrar. Y le pongo guardar. Entonces va a aparecer de esta forma, maestros. ¿Se fija? Entonces, ¿qué voy a hacer? Los estudiantes van a entrar acá y va a aparecer el registro de inscripción a Microlearn o la encuesta propiamente tal. De eso estábamos hablando con cargar un enlace. ¿Sí? Recuerden que para cargar un enlace o un documento, siempre puedo hacerlo desde este crear. Me va a permitir crear un módulo. ¿Qué es un módulo? Un módulo es una cajita mucho más grande que puede contener carpetas, ¿ya? Es como el gran paraguas. Luego de ese paraguas puedo crear carpetas como material complementario, material obligatorio, y dentro de la carpeta puedo subir enlaces o documentos. Y con documentos me permite cargar, ¿no es cierto?, desde mi equipo o, ¿no es cierto?, como un HTML o desde una nube, ¿no es cierto?, puedo cargar cualquier tipo de documento, videos, Excel, PowerPoint, documentos de Word, etcétera. Simplemente doy clic, ¿no es cierto? Voy a, por ejemplo, supongamos voy a cargar este Excel. Entonces, si yo cargo el Excel, se va a cargar, ¿no es cierto? Me va a marcar y me va a decir, ok, nombre para mostrar.
registro y base de datos, por ejemplo. Y voy a dar las opciones de que el estudiante lo vea y lo descargue, solo lo vea en plataforma o que lo pueda descargar. Y al dar clic a enviar, queda cargado el documento, ¿no es cierto? El estudiante lo puede revisar, ¿se fijan? Y si quiero editarlo, porque en realidad sí necesitan descargarlo, puedo editar el archivo y decir que lo vean y los descarguen. No pasa nada, simplemente ni se pierde el registro, pero ahora el estudiante además puede descargar el archivo. Y no me puedo olvidar siempre de dejarlo visible para el estudiante. De otra manera, y de poner un título, por cierto, porque si no me queda por defecto como nuevo documento. Base de datos y registro X, ¿cierto? Total, supongamos. Simplemente de esa manera, no tengo que poner ni guardar ni nada, cierro y queda cargado el documento para mis estudiantes. Maestro Juan Carlos, maestro Paulo, ¿alguna duda? ¿Quedó claro cómo cargamos? Todo bien. Perfecto. Sí, yo también, todo bien. Maravilloso. Queridos colegas, ¿algo que quedó en tintero? No, súper bien. Yo, Vale. y la pregunta es para Ivonne. Ivonne, hablaste de las fechas y hablaste solo de los foros, pero las otras actividades de entrega también sé que se activan en función a las fechas cargadas con anticipación. Exacto. Hablé de los foros Está porque todo es lo primero configurado. que preguntó, pero está todo configurado. Incluso si ustedes se paran sobre los foros, como mostró Marcela ahora, o sobre el cuestionario, va a aparecer que el cuestionario está disponible desde tal fecha hasta tal fecha. Aparecen ahí ambas fechas. Okay. Igual el caso mayor. Ya, y el caso mayor queda habilitado desde el primer día, pues, todo el mes de clases. Sí. Voy a volver aquí para mostrarles solamente y solo recordar que efectivamente acá, aquí dice condición, fíjense que sus evaluaciones van a tener condiciones de publicación. Y eso, al pasar el mouse solamente ahí, va a decir, los estudiantes pueden acceder al contenido después del 12 del 6 a las 0 horas. O sea, anoche los estudiantes pudieron acceder al foro académico. Lo ven, igual que el cuestionario sumativo, ¿se fijan? Que está con candadito. Y en este candadito dice que la fecha de entrega el 2 del 7, pero ellos pueden acceder después del 19 del 6, por ello. Ellos ven que dice cuestionario sumativo, pero está cerrado con un candado. Y en el caso mayor, como bien decía Ivonne, este está abierto desde el 5 del 6, o sea, va a estar público desde el primer día, me imagino, del inicio de la actividad, aun cuando tenga una fecha de entrega muy posterior al inicio del curso, ¿sí? Cualquier duda en torno a la visualización, no olviden que cuentan con la vista previa del estudiante y que les va a ir también resolviendo esa idea de la visualización. Eso. Exacto, sí. Maestros, sin más, queridos colegas también, quiero primero que todo agradecerle a cada uno el haber participado de esta instancia, el haberse quedado hasta ahora, el haber acompañado también la presentación, Luis e Ivonne, y también las preguntas del maestro Juan Carlos, del maestro Paulo, en torno a lo que hemos podido revisar hoy día. Me comprometo a enviarles a sus correos la grabación de la sesión de hoy para que la tengan. Y bueno, desde ya quedo a vuestra disposición ante cualquier consulta, duda, comentario, mismo que la invitación todos los días de lunes a viernes de 5 a 6 de la tarde. Nuestros colegas de TI también van a estar esperando sus visitas. Eso. Muchas gracias, Marci. Muchas gracias a todos y estamos súper atentos aquí cualquier cosa. Vale, que estén bien. Chao, chao. Muchas gracias. Muy bien. Nos vemos. Hasta luego. Chao, chao. Chao, Paulo. Chao, chao. Chao, chao.